Este día vamos a conversar un poco más sobre el tema electoral. La cercanía de las elecciones da lugar para hablar sobre diversos asuntos relacionados con el proceso electoral del próximo año. Anteriormente estuvimos aquí con un consultor hablando sobre las encuestas, sobre la veracidad de las encuestas y sobre diversos tópicos relacionados con precandidaturas que se han estado moviendo en la opinión pública. Y hay mucho de qué hablar sobre el proceso electoral. Últimamente se agitó un poco el panorama con esto de haber amenazado, por decirlo de algún modo, el Tribunal Supremo Electoral con no inscribir a dos candidatos. Y me refiero a Roberto Arzú y a ¿quién es el otro candidato que fue, digamos, advertido? Bran, Neto Brand. Neto Bran. Neto Brand y Roberto Arzú. Esto de las elecciones anticipadas pues es un tema muy controvertido. Incluso hay un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad presentado por varios abogados, entre ellos Gabriel Orellana. Ellos argumentan que hay algunos párrafos, algunas frases de la normativa que constituyen inconstitucionalidades, ¿verdad? Principalmente por el tema de la libertad de expresión, porque impiden de toda forma a los candidatos promocionarse. Pero de esto vamos a conversar en este programa con un estimado amigo, publicista de mucha experiencia. Él tiene más de 60 años de radicar en Guatemala, 69 para ser exactos, y nos referimos a Juan Callejas. Juan Callejas está con nosotros acá este día para conversar sobre el proceso electoral que se avecina en 2023. Bienvenido, Juan, a este programa, que es un programa de opinión, de análisis, que se transmite por la televisión nacional, principalmente en los departamentos de la República y también en las redes sociales y mediante aplicaciones de internet. De manera que vamos a comenzar sobre este tema. ¿Cómo has estado? Gracias a Dios, muy bien, dándole gracias a Dios de verdad, porque pues la salud, tanto en mi persona como en la familia, ha estado suficientemente bien como para reconocer que somos sanos y poder vivir días como el de hoy, soleaditos y preciosos, y además tener este tipo de conversaciones tan agradables que pudiésemos tener contigo en un programa que vengo siguiendo desde el primer capítulo. Qué bueno. Quizás me habré perdido uno que otro tal vez, pero en general, como ustedes tienen la gentileza de enviármelo, y yo tengo el tiempo, afortunadamente, para poder verlos corridos sin detenerme, he podido ver la riqueza de lo que estás haciendo y contribuyendo para que el país tenga al menos posibilidades de espacios que le ilustren y que le lleven saberes que necesita. O sea, la población, si algo necesita Guatemala, es formarse más en democracia, precisamente. Así que muchas gracias, Byron. Estamos en Spotify, podemos tener el audio de todos los programas, desde el primero hasta el último. Ahí están enlistados, de manera que si las personas quieren escuchar alguno de los programas, están en Spotify solo en audio, y también en YouTube están todos los programas que se pueden escuchar y ver. Cuéntanos cómo ves el proceso electoral de Guatemala. ¿Interesante, aburrido, con posibilidades de cambio o de seguir igual? Estamos en un país que cambia muy poco de gobierno a gobierno. Cambian los gobiernos, pero como que no cambia nada. ¿Verdad? ¿Cómo ves el panorama? Pues ciertamente, tal vez si lo veo desde una perspectiva de estudioso del tema de la política en Guatemala, y además de haberla vivido, no siendo de origen guatemalteco, porque como te comentaba,
Y yo nací en Nicaragua, vine a Guatemala felizmente en 1969. He tenido la oportunidad y gracias a Dios he sido bien recibido por la sociedad guatemalteca en general, entendiendo por sociedad todo el mundo, o sea, de nuestras poblaciones indígenas, quienes me han dado muestra de cariño muchísimas veces en lo que me ha tocado relacionarme con ellos, hasta todos los estamentos de la sociedad. Yo estudié en la Universidad Rafael Andívar. Vine a una especialización en mercadotecnia de alimentos y pues desde entonces el país me encantó. Encontré a mi esposa, procreamos 8 hijos y me tienes aquí de verdad feliz y contento. Pero por otro lado, muy preocupado ciertamente, porque tal vez no hablando nada más del momento electoral, porque recuérdate que el momento electoral es producto de lo que traemos atrás. A mí me preocupa que desde 1986, cuando los gobiernos civiles asumen, porque recuérdate que la constituyente que produce el Estado guatemalteco y que toma posesión con el gobierno de la democracia cristiana guatemalteca, el buen amigo Vinicio Cerezo como primer presidente, un hombre que luchó durante mucho tiempo para hacerlo, hasta la fecha, o sea, 1985 al 2022, pues yo diría que venimos en franco deterioro, o sea, no ha sido la democracia que nosotros hubiésemos querido o que el país necesitara, siendo un país sumamente rico en recursos, sumamente rico en personas, en gente y en calidad de personas, siendo un país muy rico en su posición geográfica, geopolítica, ahora que es tan importante ese tópico en el mundo, y siendo un país que puede ser un modelo de trabajo por la calidad y la cantidad de posibilidades que tiene desde la perspectiva social, económica y política. O sea que aquí nos mereceríamos haber cultivado una democracia que a estas alturas fuera modelo para América Latina. Todo lo contrario. Sí somos modelo, pero para lo malo. Lamentablemente, la problemática que tenemos hoy es muy seria, muy fuerte, muy difícil y anticipa un proceso electoral que yo diría va a ser conflictivo y puede generar circunstancias en las cuales no estamos deseando vivir, porque hoy hay fuerzas activas que antes no la había, movimientos activos que de hecho en las elecciones anteriores mostraron un poco el grado de incidencia que pueden tener en un proceso electoral. Y no me refiero a las izquierdas tradicionales, porque ciertamente lo que se ha visto es ver levantar este movimiento del MLP, así se llama, ¿no? El de su postulada que pudiese llegar nuevamente a ser candidata, que ya lo fue en las elecciones pasadas, y mostró ocupar, creo, un cuarto lugar. Sí. Telma Cabrera. Y ellos, indudablemente, con mucho tino y mucha claridad y mucha determinación, yo diría mucho coraje, ojo, no estoy queriendo alabarles por construir su movimiento, sino por reconocer una cosa objetiva, a la cual quienes amamos la libertad, la democracia y la vida, deberíamos de ver con atención y con suma preocupación, porque lo que está pasando en Sudamérica, ya hablábamos de Brasil, ya hablábamos de Colombia, ya podemos ver lo de Chile, o podemos pensar en el Ecuador de hoy, en fin, o sea, es o bien México. O de México, es bien complejo, o sea, las perspectivas, y ahí me voy a quedar por el momento, porque si a mí me das cuerda, hablo, son difíciles. Sí. Y es ahí donde yo creo que nosotros, mi amigo ciudadano, deberíamos de activarnos más, mentalmente estar más claros, más preparados, informarnos más y participar más de los procesos de deliberación que podamos tener. Sí. Yo siempre he pensado que Guatemala es un país con muy mala fortuna, porque Guatemala ha perdido todas sus oportunidades históricas para transitar a otro tipo de sociedad, otro tipo de modelo. Bueno, democracia al final.
La revolución del 44 fue un proceso truncado. Anteriormente tuvimos dictaduras como la de Jorge Ubico de 14 años, la de Estrada Cabrera de 22 o 30 años, no recuerdo exactamente. Y luego también tuvimos un enfrentamiento armado de 36 años que ocasionó miles de muertos y de exilios y de desplazamientos internos, y que al final no resultó en nada. Se firmaron los acuerdos de paz, que casi solo fue una suspensión de los tiros, de los disparos, porque los acuerdos de paz no se cumplieron. Fueron otra oportunidad que tuvo Guatemala para transitar a un modelo de democracia, una oportunidad que también se perdió. Tenemos premios Nobel que realmente, pues, bueno, han tenido un fruto más personal que ciertamente le han dado un poco de prestigio al país, pero que, bueno, también han sido, en cierto modo, pequeñas oportunidades que ha tenido el país para plantearse un mejor destino. Y ahora tenemos ya 25 años, un poco más de 25 años de tener esta apertura que se dio con la nueva Constitución en 1984-85, y que pues vemos que más retrocesos que avances tiene. Entonces, sí, es un país que yo no sé, las investigaciones a veces han sido hasta un poco místicas y se han hecho toda clase de tesis sobre el porqué del fracaso del país, que la princesa encantada, que la culebra embrujada, en fin. Y es una lástima, ¿no? Que un país como tú dices, con tantas riquezas, con tantas posibilidades de progresar, pues se estanque, ¿no? Pero ahora estamos ante un proceso electoral que se avecina. Siempre, cada 4 años, los procesos electorales se plantean como oportunidades también. Es correcto. ¿Verdad? Pero, como digo, con otros procesos, también estas elecciones que se presentan cada 4 años son oportunidades que se pierden. Este proceso electoral, ¿cómo lo ves? Ok, ya lo creo, o sea, la oportunidad ahí está. Gracias a Dios todavía, yo diría, tenemos la posibilidad, todavía, no nos quedaría mucho tiempo si las cosas se dan como van, para seguir teniendo la oportunidad de que en libertad podamos decidir los guatemaltecos al quién va a dirigir el Estado de Guatemala. Mi preocupación está en que no hemos aprendido de la historia. Tú señalabas el gobierno del presidente Arévalo, creo que no lo mencionaste a él, pero ciertamente esa fue la época de oro de Guatemala. De hecho, las instituciones que todavía están vigentes hoy, el Seguro Social, entre otros, la capacidad de la sindicalización, obviamente no le gusta eso a nuestros empresarios, pero bueno, es parte de las libertades de organizarse para la población, y tantas cosas que esa gestión nos dejó, se produjo precisamente sobre la base de un espacio, de un Estado administrado por un equipo de gente que encabezó el doctor Arévalo, porque él tuvo gente que le apoyó en la gestión, en donde la centralidad de la educación, por ejemplo, fue clave. Creo que hay un libro que escribió este escritor latinoamericano Vargas Llosa que se llama Tiempos Recios. Tiempos Recios, que ilustra con muchísima claridad cómo lamentablemente Guatemala, yo diría, usurpada por gente extranjera, por capitales de interés totalmente ajenos a Guatemala, más que por el interés que tienen sobre la riqueza, provocó la caída de un gobierno como el de Jacobo Arbenz, que iba en esa dirección, bajo premisas que en ese tiempo se trabajaban sobre el tema de la Guerra Fría y toda la parte del diablo comunista que se creó, etcétera, etcétera. Y que produjo, yo diría, en nuestro sector privado organizado, en la parte productiva del país,
una especie de pánico, de miedo, de temor profundo a las posibilidades de que Guatemala pudiese realmente desarrollar un modelo democrático como Dios manda. Ahora, hay que valorar que en 1985 se rescató, que en 1986 iniciamos el proceso, que todavía tenemos hoy la oportunidad de entrar a un proceso electoral nuevo que yo diría que tenemos que aprovechar, y ahí yo me gustaría cerrar esta intervención con 3 recomendaciones básicas, simples. 1, los ciudadanos primero tenemos que apropiarnos, como dicen hoy los políticos, empoderarnos. Somos los dueños del país. El país nos pertenece. No es del presidente de la República y sus aliados, menos es del crimen organizado, que también es aliado de la gestión actual del Estado. Tampoco es de la gente del Congreso, ni de los ministros. El país es nuestro. Y yo creo que esa parte, en el corazón suyo, amigo ciudadano, debería estar muy presente. Y es suyo y de las futuras generaciones suyas. Hay que luchar, hay que batallar, hay que estar dispuestos a morir si es necesario por defender la libertad y la vida en este país. Ese es un punto. El otro punto, que creo que es importantísimo que debemos asumir, es que tenemos que pensar en futuro. O sea, no podemos seguir nosotros anclados en el pasado. Oigamos las peroratas, voy a decir, porque discursos no son de nuestros políticos actuales. Hay varios un poco más conspicuos que otros, pero que son elegantemente vulgares en la pantalla, ofenden a la población, ofenden a las autoridades de gobierno, que yo creo que a lo mejor se lo merecen, pero una persona educada, una persona formada, debe con respeto y con la ley en la mano llamar la atención de nuestras autoridades, no necesariamente basados en una historia que ya todos sabemos. O sea, a nosotros en Guatemala, incluso a los jóvenes, ya no se le puede seguir hablando de los males del país, y ya lo sabemos, ahí están. Ahora, ¿cómo los abordamos? Si ya sabemos que la educación fue clave, un eje vital en esa primavera democrática que vivimos en el 44, ¿quién dice que no podemos volver a poner la educación en el centro? A mí me sorprendía escuchar, precisamente en una radio muy popular de Guatemala, que el 30% de las mujeres inscritas en el padrón electoral actual y el 18% de los hombres inscritos en el padrón electoral actual siguen siendo analfabetas. Y analfabetas, diría yo, de los de hoy simples, más bien de los antiguos, de leer y escribir, porque hoy, a ratos, hasta muchos egresados universitarios podríamos ser analfabetas frente a la cantidad de tecnología y conocimiento nuevo y todo lo que hay. Sí. Entonces, no estamos, yo diría, todavía la población preparada, y esa es la gran tarea de los partidos políticos, diría yo, y de la gente intelectual y de los medios de comunicación, de contribuir a que la población se prepare para tener una mejor capacidad de decisión consciente del voto que vamos a emitir en esta oportunidad. Sí. Yo creo que este tema de la alfabetización es un poco, es importante, pero en el pasado la gente como que tomaba mejores decisiones que ahora, o se le presentaban otro tipo de propuestas. Una de dos. Pero vamos a conversar en el siguiente segmento con el tema de... Queremos hablar un poco sobre las elecciones, sobre las campañas anticipadas que les llaman. Vamos a volver en un momento. Regresamos con Juan Callejas. Como Juan es especializado en el tema de la publicidad, desde ese punto de vista quizá podemos analizar un poco este tema de las campañas anticipadas.
el Congreso de la República dictó una serie de normas que se han convertido en una práctica para eliminar candidatos. En las elecciones del 2019 también se eliminó a candidatos por delitos que se les endilgaban a los candidatos. El caso de Suri Ríos, que no fue inscrita. El caso de Telma Aldana, que le presentaron una acusación que al final resultó en nada. Bueno, fueron dos temitas ahí pequeños. Uno fue de un profesor que, por cierto, ya falleció, que no impartió una capacitación en el Ministerio Público, y esa fue una de las acusaciones. Y la otra, pagaron. Sí, y la otra fue por una supuesta sobrevaloración de un edificio del Ministerio Público en la zona 5. Ninguna de las dos acusaciones fueron probadas. Se percibió como una maniobra para sacarla de la contienda electoral. Bueno, además después la sacaron del país. Pero como que se repite un poco ahora el proceso de sacar candidatos de la contienda, pero ahora con el argumento de campaña anticipada. Está el caso de Arzú y el caso de Neto Brand. Los dos, pues, digamos que no están entre los últimos lugares de las encuestas que se habían hecho, sino que las posiciones de ellos oscilan entre cuarto y quinto lugar por ahí. Pero entonces, al sacarlos de la contienda, suben otros que están de último. Tenemos el caso de Yamatei. Yamatei estaba, si no me equivoco, en quinto o sexto lugar en las elecciones del 2019. Correcto. Pero al sacar 3 candidatos, él subió a tercer lugar. Entonces ahora se tiene el temor, la percepción de que se eliminen candidatos. Incluso se rumora que saldrían de la contienda Mulet y también Telma Cabrera, siempre con el argumento de elecciones anticipadas. Esto se ha vuelto un asunto de, yo le llamo fraude anticipado, ¿verdad? Porque, bueno, es una maniobra para eliminar candidatos y subir a los que están hasta abajo. Y configurar una segunda vuelta donde están los que el gobierno quiere que estén, ¿verdad? Y que uno de los dos gane y que en teoría los dos estén de acuerdo con el gobierno, tengan pacto con el gobierno. Claro. Lo que significa que tendríamos la continuidad de este gobierno dentro de los próximos 4 años. Ese, digamos, es un esquema que se está manejando mucho actualmente. Hay una impugnación a estos artículos, a frases de esta normativa, porque prohíben a un candidato expresarse. Así es. Claramente, si yo le hago una entrevista, incluso aquí no han venido candidatos. Yo invité a Manuel Villacorta y me dijo que él no venía porque lo podrían acusar de campaña anticipada. Y he invitado a Telma Cabrera y también me ha dicho que la pueden acusar de campaña anticipada. No pueden expresarse los candidatos, entonces no pueden hablar. ¿Y cómo se va a saber qué piensan? Bueno, hay que esperar hasta cuando el Tribunal Supremo Electoral convoque a las elecciones. Pero eso perjudica a los candidatos nuevos. A los que tienen 20 años de estar en campaña, por supuesto que no les perjudica, porque el Yamatei estuvo en campaña 20 años, sí, ¿verdad? Y Sandra Torres estuvo ya con esta campaña, creo que ya lleva más de 20 años de estar en campaña. Entonces, ni modo, todo el mundo la conoce. Pero un candidato nuevo, ¿qué posibilidades tiene de darse a conocer si encima que no lo conoce no le permiten hablar, ni expresarse? Entonces, tú como publicista y como periodista, como comunicador, ¿cómo ves esta restricción? ¿Es correcta o no es correcta? ¿Cuáles son sus ventajas o sus desventajas?
Gracias, creo que el tema es más que relevante porque precisamente toca al corazón de lo que pudiese ser productor de un conflicto muy serio para el país y en medio de un conflicto que pudiera no tener soluciones muy, digamos, ortodoxas, abre la puerta para un futuro todavía más negro. Y es por eso que creo que nosotros los ciudadanos, el periodismo, sobre todo el periodismo no comprometido, porque ya sabemos que hay de ambos, debe de seguir luchando por la libertad y por la democracia. Nosotros tenemos que entender, Byron, que la democracia es un eje fundamental para que Guatemala de verdad pueda seguir hacia adelante con mejores posibilidades para todos, que es lo que no hemos logrado. Y todo lo contrario, venimos, como decía, en franco deterioro. Y creería que en este proceso democrático la clave es precisamente esto que tú estás diciendo. Estamos preparando o se está preparando desde hace un buen rato un esquema de fraude electoral con todos los seguros que se necesitan, porque ojalá solo fuera a sacar candidatos, ¿sí? Pero si eso me falla y de pronto no lo puedo hacer, también puedo tener el otro elemento que es el control del sistema tecnológico que va a contar los votos. Y recordemos aquel adagio popular que tú y yo aprendimos en este crecimiento en la política. O sea, que aquí no importa quién vote, lo importante es quién cuenta los votos. Sí, claro. Y obviamente si tú tienes un sistema de tecnología montado para que los votos se cuenten de una manera, así va a suceder y va a pasar lo mismo. De tal suerte que la amenaza no solo está en que esta ley siga siendo utilizada para precisamente hacer lo que Ortega hizo en Nicaragua. Creo que el modelo lo tenemos ahí. Y no dudo que ese modelo que Daniel Ortega aplicó en Nicaragua es el que estimuló y está sirviendo de base. ¿Para qué? Nuestro grupo, porque no es solo el presidente Yamatei, creo que nos equivocamos si solo señalamos al presidente Yamatei y a sus secuaces más cercanos en el proceso. Yo creo que aquí hay gente más peligrosa. Y voy a hablar de dos peligros. El peligro de una parte del sector privado organizado, que igual que en Nicaragua están apoyando a esta ruta porque se sienten más cómodos y porque van a tener más control y se van a enriquecer más, como ya ha ocurrido en la historia de Guatemala. Y por otra parte, grupos más peligrosos, que son los grupos del crimen organizado, que sin duda alguna están interactuando con estos otros dos grupos y son los que tienen cooptado el Estado. O sea, hoy en día el poder del Estado está en manos de este grupo y es por eso que representan con esta ley ahí todavía vigente que como democracia tenemos que aprender a ver cómo la cambiamos. Esto representa la amenaza latente más relevante para el país en el proceso electoral. El recurso de inconstitucionalidad que se plantea o los recursos que han planteado el licenciado Orellana, creo que, ¿cómo se llama este columnista que escribe muy fuerte también, colega tuyo de prensa? ¿Zamora? No. Uno que fue constituyente, se me ve el nombre, me decís, un buen amigo también, peloncito él, tal vez así lo reconocemos. No pero ya me recordaré. Pero estos recursos de inconstitucionalidad con respecto a esta ley están en manos de la Corte de Constitucionalidad hace unos buenos... Desde mayo. Desde mayo, imagínate tú. Tenemos de mayo para acá y la Corte de Constitucionalidad no se pronuncia. Ni se va a pronunciar. Bueno, es que ahí es donde vamos precisamente a un punto de lo peligroso que es verdaderamente que en manos de los magistrados de la CC esté una decisión que no se quiere tomar, porque no hay vuelta de hoja. La ley es inconstitucional a todas luces. No hay que ser experto constitucionalista para darse cuenta que en una democracia, que es lo que proclama la Constitución de la República de Guatemala, nosotros los guatemaltecos tenemos como sistema de gobierno
republicana y constitucional, no hay manera de evadir la posibilidad de un fallo que saque del sistema jurídico la ley que le puede hacer este daño que se le está haciendo a la democracia. Yo entiendo que, digamos, el tema de Zury Ríos no va en esa línea porque ella está más bien en la problemática que estuvo su padre, a quien yo tuve el gusto de acompañar en su momento, y creería que para ella pues todavía está esa espada de Damocles encima, ya se la aplicaron una vez, se la pudiesen volver a aplicar. Bueno, ella solo tiene 2 votos ahorita de 3 en la Corte de Constitucionalidad. Ahí los magistrados, ya sabemos quién controla esos 3 votos. Así es, ahí los magistrados tienen que empezar a realmente pensar y darse cuenta el gran daño que le pueden provocar al país. Por ese lado. Por otro lado, obviamente, los otros candidatos, las otras personas que pudiesen estar en el juego, porque han corrido y tienen en los estudios tienen alguna posibilidad, como Mulet, como Roberto Arzú, como Telma Cabrera, creo que hay un par más. Deberían de verdad luchar de una manera cívica, sólida, fuerte, para que la ciudadanía se movilice, aprenda y entienda de que tiene una decisión en la mano ahorita, que es poder ayudar a ejercer presión para que la Corte de Constitucionalidad asuma una posición, al menos de tomar una decisión de una sentencia que deberían de poder tomar para despejar la ruta. Si la CC decide no sacar del juego esa normativa, pues obviamente ya sabemos que hay un respaldo a un proceso de fraude que nos llevaría a las posibilidades de entrar, como Nicaragua ha entrado, a un modelo de gobierno dictatorial, tiránico, coartando todas las libertades. Porque si estando en democracia nos están coartando la libertad de expresión, nos están coartando a nosotros los ciudadanos que estamos en estos programas y que yo no aspiro a ninguna posición de elección, pues, pero si aspirara, ahorita estarían cortándome la cabeza en base a esa ley. O te quedas en tu casa o participas activamente, ¿verdad? Ese es el problema de esta normativa que están aplicando. El problema también es que la están aplicando discrecionalmente, porque los candidatos, hay que decirlo, todos los candidatos o precandidatos o los que aspiran a la presidencia de la República, pues han estado, digamos, en actividades de proselitismo, dándose a conocer, todos. Yo no conozco un candidato que no haya salido a luz pública todavía, pues, salvo que aparezca alguien por ahí porque está en negociaciones con algún partido político y que por esa razón no se conozca, pero los que ya se conocen, que son alrededor de unos 10 candidatos, han estado promocionándose de una o de otra forma. Digamos, el candidato oficial, por ejemplo, está en campaña permanente. ¿Te refieres a Conde Orellana? Sí, ayer cabalmente estuvo en un lugar de la costa sur y aparecieron en un meeting ahí abiertamente. Entonces, muy discrecionalmente se está aplicando, y eso creo yo que es muy delicado, porque entonces el Tribunal Supremo Electoral pierde credibilidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué confianza podemos tener en un Tribunal Supremo Electoral de que va a ser un conteo transparente si no se van a alterar los resultados, si están aplicando discrecionalmente esta norma de la campaña anticipada? Por supuesto. Quiere decir que están dispuestos a todo. Es correcto, y es que ciertamente, ¿qué puedes esperar de un magistrado que falsea un título de doctor para poder alcanzar la magistratura y entra fraudulentamente a ser presidente, o por lo menos para ser nominado y lo logra presidente del Tribunal Supremo Electoral? No puedes esperar mucho. O sea, está dispuesto a todo, y es precisamente el punto. Hoy en día, el Estado cooptado por todas las fuerzas actuales y esta
infernalidad, así se diría, de los grupos que manejan el poder, de no salir, no dejar en ningún momento abierta alguna ventana que le dé chance a que lo saquen de ahí. Porque evidentemente lo que estaría ocurriendo al entrar un gobierno que pueda y que pudiese ser electo en su momento, si participan en condiciones de libertad y sean electos, obviamente tendría que perseguir con la justicia los desmanes que han habido en la gestión del gobierno actual. Y no solo hablo del tema de la corrupción económica, hablo de la corrupción de la ley. Porque ¿qué ha pasado en Guatemala? La ley la han corrompido. De hecho, solo el hecho de que la Cámara, ¿cómo se llama? La Corte Suprema de Justicia, hayan decidido hasta ahorita, después de 3 años, de no tener constitucional y legalmente posibilidades de tener vigencia, pero la han reconocido como tal, incluso la CC, entiendo, le ha avalado su gestión, y ahora van a entrar a formarla y a elegirla. ¿Por qué? Porque les conviene para garantizarse que ciertamente no va a haber en las apelaciones que se hagan, legalmente hablando, así entiendo yo, para luchar por las candidaturas que van a ser sacadas, no va a haber posibilidad de que la Corte falle diferente para abrirle la puerta a otros candidatos. De tal suerte que todo el sistema hoy está confabulado y montado para llegar a unas elecciones en las que van a correr los candidatos que ellos quieren que corran. Evidentemente no le están poniendo mayor reparo a doña Sandra Torres, aunque eventualmente lo pudiesen hacer, porque precisamente correr con ella y garantizarse, o sea, que ella sea pues la competencia de su candidato, es casi tener garantía en una segunda vuelta de ganar la elección, porque el antivoto es tan claro y la situación en los estudios es tan clara en contra de la señora Torres que cualquiera que vaya con ella tiene altísimas probabilidades de ganar. Peor todavía si manejo yo el sistema de tecnología que cuenta los votos. Sí, el tema legal, la corrupción de la ley, en este caso es muy peligrosa, pero el problema es que se está dando. Por ejemplo, el Congreso de la República atrasó varios meses la elección del Contralor General de la República para que el candidato favorito del Ejecutivo cumpliera los 40 años de edad, porque solo tenía 39 hace unos meses. Entonces, dieron ese tiempo para que él cumpliera los 40. O sea, al final no salió en la lista, aunque hay unos recursos de amparo por ahí, pero eso nos da una idea de cómo es que la ley se está burlando de manera muy abierta, muy cínica, muy descarada, muy sin pudor, sin recato. Entonces, esto nos lleva pues a pensar que el proceso electoral pues no es más incierto, ¿verdad?, de lo que podemos esperar. Vamos a seguir conversando en un momento. Regresamos con Juan Callejas, con quien hemos estado conversando sobre el proceso electoral, sobre los riesgos de este proceso electoral, sobre este tema de las campañas anticipadas, y luego pues también queremos hablar sobre cómo es que los países pueden tener un sistema electoral más confiable, más seguro. Bueno, se supone que es la independencia de los tribunales. Yo creo que tal vez el factor más importante para que el voto sea respetado es que un Tribunal Supremo Electoral sea independiente. Pero ¿cómo puede ser independiente con un Tribunal Supremo Electoral? Pues no sé, pero por ejemplo, bueno, en Brasil
que es el proceso electoral más reciente, existe, digamos, mucha confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Correcto. ¿Verdad? La diferencia entre Bolsonaro y Lula fue como de cerca de 2 puntos apenas. Y sin embargo, pues, bueno, Bolsonaro no lo ha aceptado todavía, el triunfo de Lula, pero el Tribunal Supremo Electoral ya dio su resultado, sí, dándole el triunfo a Lula. Incluso en Estados Unidos tenemos a un Trump que ordenó a sus huestes tomar el Capitolio porque dijo que le hicieron fraude, y todavía sí, hoy lo sostiene. Todavía hoy ellos sostienen que hubo fraude electoral. ¿Cómo garantizar que el voto sea respetado? ¿Cuáles podrían ser las mejores condiciones? Se habla de los sistemas electrónicos ahora, ¿verdad? En otros países los resultados son muy rápidos, pero en el caso de Guatemala, pues ahora precisamente estaba yo leyendo desde la portada de Prensa Libre que las organizaciones de la sociedad civil no quieren como que el Tribunal Supremo Electoral se está precipitando, dicen ellos, a contratar los servicios de una empresa para que el conteo sea, le llaman un modelo biométrico, ¿verdad? Que es para saber en vivo cómo va el proceso electoral, pero ya no se basa en las actas, ¿verdad? Y hasta donde yo recuerdo, bueno, no sé, en mi opinión, lo de las actas probablemente sean más confiables que cualquier otro sistema, aunque sea más lento, ¿verdad? Antes así era el proceso electoral en Guatemala, con base en actas. Por supuesto, se robaban urnas y las quemaban y se falsificaban o se mataban los delegados, etc. ¿Qué tan seguros son? ¿Y cómo podemos, cómo el ciudadano puede confiar, pues, de que su voto va a ser respetado? ¿Verdad? Porque si no, no tendría chiste votar. Por supuesto, por supuesto. La desconfianza que ha nacido hacia la democracia, porque recuérdate que en Guatemala los estudios marcan, que es lo preocupante, que hoy por hoy un poco menos de la mitad de los guatemaltecos creen en la democracia como sistema. Y eso es perverso. Eso es lo que hemos provocado a través de todo este tiempo, en donde los guatemaltecos también nos decantamos, y así se dice en los estudios. Recuerdo, creo que es el estudio de la Universidad de Vanderbilt, que reporta que un poco más de la mitad de los guatemaltecos pudiésemos estar mucho más interesados en una gestión de gobierno que tuviese una corriente no necesariamente democrática, sino más autoritaria, más de corte como en tiempos de los militares. Eso es importante que lo tengamos y lo registremos en mente, porque quienes amamos la democracia, yo diría que cualquier cosa deberíamos hacer para que podamos rescatar los valores democráticos. Tocaste un punto que es relevante en lo que se debe de hablar en Guatemala, y yo diría relevante en tanto toca a los ciudadanos. Hasta ahorita, y creo que hasta las últimas elecciones, las mesas electorales y la organización de todo el sistema de mesas electorales en el país venía estando en manos de los ciudadanos de una manera totalmente libre. No sé si te ubicas en lo que estoy hablando. O sea, realmente eran organismos totalmente independientes, incluso del Tribunal Supremo Electoral. O sea, los que asumían la responsabilidad. Y tengo grabado el nombre de un amigo conocido por todos, que era uno de los principales exponentes y que se confiaba mucho porque él, de alguna manera, en su persona y en su nombre, respaldaba mucho de esta confiabilidad que da al sistema las posibilidades de ejercer el control y manejar todo el sistema de las mesas electorales y el conteo de las boletas de las mesas con los votos que salían entonces. Me refiero al ingeniero Ascol.
Eso aparentemente es uno de los últimos puntos detrás de los cuales en este momento, porque ya ha salido publicado por la prensa, el Tribunal Supremo Electoral está tratando de cambiar. O sea, quitarnos a los ciudadanos la posibilidad de manejar esa última instancia en la cual tenemos el control hasta ese momento de lo que puede ser el conteo de los votos y el sistema de votación. De modo que tiene razón mucha gente en decir que ¿por qué se busca precipitar un sistema que reemplace al sistema que se usó en el 2019? Aunque en el 2019 recordemos que también hubo denuncias de fraude. Así es, y precisamente en la parte de tecnología. De hecho, sí, creo que todavía deben estar en procesos, si no están como muchos lamentablemente siguen ¿cómo se llama? En cárcel preventiva. Prisión preventiva, sí. Prisión preventiva sí. O con arresto domiciliario. Con arresto domiciliario. Sí creo que nosotros tenemos que estar atentos a eso porque de hecho van por esa ruta. Yo no tengo la menor duda cuando lo hablo con varios colegas, amigos políticos, posibles candidatos en el país, y les soy muy sincero, me dijo, ya, no duden, sí. La ruta va ahí y lo van a lograr si es que no suceden las cosas que deberían de suceder antes. Entre otras cosas, lograr que la Corte de Constitucionalidad emita su fallo. Que ojalá lo emita correctamente y pegado a la Constitución de la República, porque no pueden haber leyes inferiores de la Constitución que impidan los derechos constitucionales. Es un absurdo en cualquier lado. Y no hay que ser magistrado ni estudioso para darse cuenta que eso es así. Pero bueno, digamos que de pronto la CC, con todo el control que se tiene sobre ella, dice no, se mantiene. Bueno, hay que estar preparados para que siga de ahí en adelante. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que luchar. Y aquí es donde la población, y usted, amigo ciudadano, lo volteo a ver a usted porque creo que es importante más que nunca su rol. Es importante que asuma la ciudadanía y participe. Si usted está de acuerdo, qué bien. Y si no está de acuerdo, también. Pero participe. La democracia requiere de todos. Sí. Y obviamente, en tanto más educados, más enterados, mejor formados estemos, va a ser mejor. Yo creo que no se necesita ser un doctor en nada para tener las posibilidades de hacer un voto inteligente. Porque por naturaleza nosotros somos personas con un grado de inteligencia. Dios así nos hizo, así lo creo yo. Y creo que discernir lo bueno de lo malo sabemos de qué se trata. Y aquí no hay pierde. Ahora, ¿queremos ir en esa ruta? Bueno, si usted está dispuesto a ir, vaya. En Nicaragua hay muchos que deciden así y tienen el gobierno que tienen y viven de la manera en que viven. Pero ¿queremos los guatemaltecos una gestión de gobierno que coarte las libertades y nos vaya impidiendo hacer empresa, practicar nuestra libertad de culto, educarnos como se nos dé la gana, hacer nuestra vida como ciudadanos, como queremos? Bueno, de eso se trata. Precisamente una de las opciones que se manejan es el fraude informático, pues, ¿verdad? Y eso es lo peligroso y es donde la ciudadanía tampoco, digamos, tiene un grado de intervención. No. Porque la gente va a votar y se va para su casa y luego se queda viendo los resultados en las pantallas de sus televisiones. Pero en los talleres informáticos no se sabe qué hacen. Y entonces ahí se puede producir el fraude. Es lamentable, pero parecería ser que por ese camino vamos. Bueno, sí, lo que tú decías del manejo de los algoritmos ahora con esa palabrita tan famosa que ya hay algoritmos para todo, dice. Como ya vivimos inmersos en la tecnología y en las redes sociales y todo este mundo, eso es relativamente sencillo, parecería, de poderse hacer. Por eso es que hay que protegerse, salvaguardarse de antemano, impedir
ojalá se pueda que el Tribunal Supremo Electoral siga tomando las decisiones en esa línea como las está tomando. A mí me preocupó hace una semana que hubo una nota en la que se canceló una actividad en la que el Tribunal Supremo Electoral iba a dar un poco más de información sobre lo que estaba queriendo hacer. Y cancelaron la reunión, no sé, 12, 14 horas antes de la conferencia de prensa que iban a dar. Eso es sospechoso, porque precisamente a gente que está actuando en la oscuridad no le interesa la claridad, no le interesa la luz. Entonces, en tanto la población sepa menos de todo esto, mejor. Y hasta ahorita, pues tristemente, aún en las universidades, creo yo que se sabe muy poco, nos preocupamos muy poco. Nuestro liderazgo en todos los estamentos está en lo suyo, no está necesariamente preocupado por el tema y estamos esperando a que el proceso electoral se inicie en enero, que es la convocatoria, donde vamos a tener muy poco tiempo para reaccionar. Y estamos olvidando de que la libertad y la vida son dos causas por las cuales hemos de luchar todos los días de nuestra vida. Porque siempre, siempre, siempre hay y habrán gente queriendo quitarnos esos derechos y hacer lo que se les da la gana con nuestros países. Y pues ha habido en el Tribunal Supremo Electoral algunas cosas, digamos, extrañas, ¿verdad? Como por ejemplo ese convenio que siguió vigente, porque aunque yo escuché a varias organizaciones, incluso en el Congreso, algunos diputados, a no estar de acuerdo con un convenio que firmó el Tribunal Supremo Electoral con el Ejército. A mí me llamó la atención y me pregunté, igual que muchos, bueno, ¿qué tiene que ver el Ejército con el proceso electoral? Salvo que la vigilancia y la seguridad esté bajo su control con la Policía Nacional Civil el día de las elecciones. Pero, ¿qué tienen que ver los listados del Ejército, de la gente activa, que no esté activa? ¿Qué tiene que ver eso con el proceso electoral en sí? Me llamó la atención y el caso se mencionó como un par de días, 2, 3 días, pero de ahí quedó la noticia, ya pasó desapercibida, ya no se habla de eso, pero son cosas extrañas que están pasando y preocupantes porque el proceso electoral debería de ser, como se dice, una fiesta democrática, ¿verdad? Hay países que disfrutan de procesos. Yo no he escuchado, por ejemplo, en Argentina que haya señales de fraude, o Colombia, donde triunfó el movimiento social con Gustavo Petro. Bueno, decíamos el caso de Brasil. Sí hay países, bueno, en Europa no se habla de fraudes electorales, no, claro, ¿verdad? En Latinoamérica, pues son pocos los países donde se habla de fraudes fehacientes, ¿verdad? Ya hablábamos del caso de México hace algunos años. Pero en Guatemala es sintomático que siempre se hable de fraude en cada elección. Yo recuerdo el famoso apagón del año 94, cuando durante... Corrió Portillo y Arzú. Corrió Alfonso Portillo y Álvaro Arzú, que por 30,000 votos ganó Arzú, pero durante la noche hubo un apagón de como de 10 horas por una rama que se cayó en Tiquizate. Entonces, aquí de alguna o de otra manera siempre se habla de que no se respetan los resultados. ¿Por qué? Y es lamentable pues que eso suceda porque ¿queremos vivir en democracia o no queremos vivir en democracia? Hay, Byron, sintomático que en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 participó más del 80% de la población guatemalteca. No sé si te recuerdas, los datos, digamos, de participación fueron altísimos. La gente quería una democracia.
se eligió una Asamblea Nacional Constituyente conformada mayoritariamente por las 3-4 fuerzas políticas más grandes de Guatemala, el MLN, la Democracia Cristiana Guatemalteca, y si no estoy mal ya estaba la UCN vigente como una nueva fuerza política, y no me acuerdo, creo que el PSD entraron varios grupos. Vino las elecciones ya presidenciales, donde se elige a Vinicio Cerezo como presidente, y la participación continúa siendo alta. El Tribunal Supremo Electoral, que es una entidad creada por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, el marco legal, y el tribunal mismo, era dirigido por gente de altísimo calibre, respeto y honorabilidad. Claro. Voy a este punto porque ciertamente los guatemaltecos hemos vivido ya el ejercicio del Tribunal Supremo Electoral de gente proba, pero subrayo gente porque creo yo que es ahí donde está la clave. La perversidad, la codicia del hombre es humana, nace de ahí. Y es tal vez en esa apertura de ventanas que de pronto la democracia tiene, ¿ya? Porque la democracia tiene esos defectos muy grandes tal vez, que es que se permite todo o casi todo. O sea, si está dentro del marco de la ley, caminemos pues. ¿No? Pero obviamente el entendimiento y la participación del hombre y la interpretación que le da va a hacer que la ley se pervierta o no. Creo que es parte de lo que hemos perdido de allá para acá. Y entonces hemos venido en ese franco deterioro de la perversión de la ley, la corrupción de la ley, que ha impedido que realmente tengamos tribunales electorales modelos como los que ya tuvimos. Lamentablemente las personas, los profesionales, quienes han formado parte de los tribunales entonces, pues también han ido recibiendo su dosis de ese lamentable y letal mal que se llama corrupción, que es lo que invade a todas nuestras sociedades hoy. Hay que tener en las manos de los ciudadanos el control del sistema de votaciones, como ha venido hasta ahorita. Quitar eso es el daño más grande que le pudiésemos hacer y es ponerle, como dicen los muchachos, la tapa al pomo del fraude que viene. Ese es un poco la pérdida de la honorabilidad de las personas que ejercen los puestos públicos o que participan en la política. Cada día hay menos gente honorable en ese ambiente. Entonces, porque alguien puede ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad y ser nombrado por un presidente o por un Congreso corrupto, pero media vez es electo, ahí toda bandera política debería desprenderse de toda bandera política y desempeñar la función con honorabilidad, con decencia, con honradez, con transparencia, con independencia, etcétera, aunque sea puesto ahí por un partido político X. Claro, hay que entender que servir a la nación es sagrado. Y eso es precisamente lo que debemos de rescatar en Guatemala. Así que muchas gracias, Juan, por tu presencia, por haber aceptado la invitación y esperamos que les haya ilustrado a nuestros oyentes y televidentes sobre este tema tan crucial que es el tema de las elecciones y de la democracia. Estamos agradeciendo mucho a Juan Callejas por esta oportunidad y con ustedes solamente recordarles que estamos en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Face y por supuesto quienes tengan la aplicación en su teléfono o en su tablet también Más TV Guatemala pueden bajarla y ver estos programas. Y mejor aún los que pueden verlo en directo y en vivo en su televisión, en los departamentos de la República y en las áreas de la capital donde Más TV tiene presencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.